Ley de Boyle. Robert Boyle, quien vivió entre 1627 y 1691, un químico inglés, propuso una ley que explica la relación que existe entre la presión y el volumen de un gas, manteniendo para dicho gas la temperatura y la cantidad constantes. Analicemos la siguiente situación. Tenemos una jeringa vacía a la cual le hemos quitado la aguja. Desplazamos el émbolo, es decir, esta partecita negra de la jeringa, hasta que quede cierto volumen dentro de la jeringa. Luego tapamos la punta o el extremo de dicha jeringa con nuestro dedo. ¿Qué sucede hasta aquí? Al interior de esa jeringa ha quedado una cantidad de aire, es decir, una mezcla de gases. Esa cantidad, siempre y cuando tengamos la punta del dedo tapando la jeringa, permanecerá constante. Y si nos mantenemos en el mismo sitio, en la misma ubicación, la temperatura alrededor de dicha jeringa también será constante. Es decir, que en esta primera situación tenemos una cantidad de gas que no cambia y alrededor de esa cantidad de gas la temperatura se mantiene constante. Vamos a analizar la situación número 2. Dice acá, el volumen del gas va a disminuir a medida que aumentemos la presión que estemos ejerciendo. Claro, si mantenemos la jeringa como lo teníamos en la situación 1 y aumentamos la presión que hacemos sobre el émbolo, es decir, lo desplazamos con fuerza hacia abajo, fíjense que el volumen que ocupa la muestra de aire va a ser menor que el que había inicialmente. Entonces, por eso decimos que el volumen, es decir, el espacio que ocupa el gas, disminuye conforme vayamos aumentando la presión que estemos haciendo. Analicemos la situación 3. El volumen de un gas va a aumentar a medida que disminuyamos la presión. Fijémonos acá. Si inicialmente teníamos este volumen de gas en la jeringa y nosotros reducimos la presión, la fuerza que estemos haciendo sobre ese émbolo, si hacemos menos presión, el gas al interior de la jeringa va a poder ocupar mucho más espacio. Por eso decimos que el volumen, el espacio que ocupa el gas, va a aumentar conforme nosotros reduzcamos la presión que estemos haciendo. A partir de la experimentación, Boyle propone lo siguiente. Para un gas cuya temperatura y cantidad son constantes, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Lo explicábamos hace un momento en las situaciones que vimos. Mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, si yo hago más presión en la jeringa, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen va a ser menor. Y de igual manera, si yo reduzco la presión en la jeringa, el volumen va a aumentar. Entonces, la relación entre volumen y presión es inversamente proporcional. Boyle lo expresa matemáticamente de la siguiente manera, la que estoy resaltando ahí en gris. La relación entre volumen y presión es inversa. El fenómeno se repite incluso si el experimento se hace en condiciones diferentes de temperatura y cantidad de gas. Es decir, ese mismo experimento que mostrábamos en las imágenes, yo lo puedo hacer, por ejemplo, con mayor cantidad de gas o menor cantidad de gas en la jeringa y de pronto en un lugar más cálido o más frío y los resultados van a ser los mismos. Es decir, va a haber una relación inversa entre el volumen y la presión. Es decir, que con esto analizamos que existe una constante. Boyle lo expresa matemáticamente en la siguiente expresión. El volumen es igual a una constante multiplicado por el inverso de la presión. Asimismo, podemos organizar esa expresión de la siguiente manera. Decir que el producto entre el volumen y la presión es igual a una constante. Boyle analizó que para diferentes valores de presión y volumen podemos crear diferentes expresiones como estas. Por ejemplo,
Para una presión 1 y un volumen 1 obtendremos una constante K, pero asimismo para una presión 2 y un volumen 2 existirá esa misma constante K. Y ya que en ambos casos la constante K es la misma, podemos igualar y obtener la siguiente ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y esa expresión matemática constituye la ley de Boyle. Esa expresión nos permite determinar cuál es la nueva presión o cuál es el nuevo volumen de un sistema partiendo de las condiciones iniciales y manteniendo siempre, como lo mencionamos desde el comienzo, la temperatura y la cantidad de gas constantes. Ejercicios. Una muestra de gas oxígeno ocupa 10,0 litros a una presión de 790 torr. ¿Qué presión será necesaria para que el volumen de este gas aumente a 13,4 litros sin alterar la temperatura ni la cantidad de la muestra de oxígeno? El primer paso es recolectar los datos que nos aporta el ejercicio. Sabemos que la ecuación de la ley de Boyle nos pide los siguientes datos: una presión 1, un volumen 1, una presión 2 y un volumen 2. Esos datos entonces vamos a recolectarlos. Entonces tenemos que la presión 1 es 790 torr y que la presión 2 no la conocemos, tenemos que averiguarla. También tenemos que el volumen inicial es de 10,0 litros y que el volumen final es de 13,4 litros. A partir de la ecuación de la ley de Boyle, tenemos que reorganizarla para obtener una expresión matemática que nos diga presión 2 es igual a. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar que aquí en la ecuación de la ley de Boyle, la presión 2 no está sola, está multiplicada por el volumen 2. Eso significa que tenemos que mover el volumen 2 al costado izquierdo de la ecuación, donde pasará ya no a multiplicar, sino a dividir. Aquí tenemos ya la expresión reorganizada. Tenemos entonces presión 1 y volumen 1, no los modificamos, por eso se mantienen igual. Volumen 2, que estaba en el lado derecho, pasó al lado izquierdo a dividir. Y eso nos permitió dejar a la presión 2 sola. Ya tenemos aquí pues la ecuación ajustada, pero la podemos reorganizar aún mejor. Será igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido entre el volumen 2. Lo siguiente que debemos hacer ahora es, con los datos que tenemos, reemplazar esos datos en esta ecuación que acabamos de determinar. Reemplazar allí. Tenemos que la presión 2 será igual a la presión 1, que es 790 torr, multiplicado por el volumen 1, que es 10,0 litros, y eso dividido entre el volumen 2, que es de 13,4 litros. Lo siguiente que debemos hacer y tener en cuenta es cancelar aquellas unidades que sean semejantes. En este caso, litros, podemos cancelarlo con litros. Y finalmente hacemos el cálculo, que sería 790 por 10 dividido en 13,4. La respuesta a ese cálculo es de 589,5 torr. Es decir, que esa es la presión 2 que estábamos buscando. Ejercicio 2. A una presión de 1,2 atmósferas, una muestra de gas ocupa un volumen de 12 litros. Si la presión aumenta hasta alcanzar 2,4 atmósferas, ¿cuál será el volumen de la muestra? Entonces, como siempre, lo primero, recolectar los datos. Vamos a iniciar con las presiones. Tenemos que la presión 1 es de 1,2 atmósferas, fue la primera presión que nos mencionaron. Que la presión 2 es de 2,4 atmósferas. Y ahora vamos a analizar el volumen. Nos dicen que el volumen inicial es de 12 litros. Y la pregunta que nos hacen es ¿cuál será el nuevo volumen? Por tanto, el volumen 2 queda con interrogante. Sabemos que el segundo paso es ajustar la ecuación de la ley de Boyle, que aquí la volvemos a traer. Y necesitamos ajustar esta ecuación ¿para qué? Para obtener una ecuación que nos diga volumen 2 es igual a, y así poder resolver el ejercicio. Entonces fijémonos que volumen 2 no está solo en la ecuación, está acompañado por la presión 2. Y la presión 2 en este caso está multiplicando.
Por tanto, para que el volumen 2 quede solo, necesitamos mover a la presión 2, que está en el lado derecho, pasarla a dividir al lado izquierdo. Nos quedaría de la siguiente manera. Presión 1 y volumen 1, que ya estaban ahí y que no los modificamos, se mantienen en su lugar, pero la presión 2, que estaba multiplicando en el lado derecho, ha pasado al lado izquierdo a dividir. Eso nos permite dejar solo al volumen 2 en el lado derecho. Y ya que esto es una igualdad, podemos ajustar esta ecuación de una manera mucho más práctica y cómoda, que sería volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido en la presión 2. El siguiente paso es reemplazar. Entonces, en esta ecuación que acabo de resaltar ahí, vamos a reemplazar los datos. Volumen 2 es igual a la presión 1, que sería de 1,2 atmósferas, multiplicado por el volumen 1, que es 12 litros, y eso lo dividimos entre la presión 2, que equivale a 2,4 atmósferas. Igual que en el ejercicio anterior, cancelamos unidades que sean semejantes, en este caso atmósferas con atmósferas, y procedemos a hacer el cálculo. 1.2 por 12 dividido en 2.4. La respuesta de ese cálculo es 6 litros. Démonos cuenta que la unidad que queda es litros, fue la única que no cancelamos. Y así hemos resuelto entonces el interrogante. El nuevo volumen será 6 litros.